Ahora sí vamos a hacer un recorrido para entender de qué hablamos cuando pensamos en Snowden. ¿Qué es lo que ha desnudado? ¿Qué es lo que se ha podido saber? Y sobre todo, ¿cómo lo hacen? Echemos un vistazo primeramente a la central, no lejos de Washington, de la NSA. Este es el sitio en el cual, por supuesto, con muchísimas filiales en todo el mundo y lamentablemente también en América Latina, se espía al mundo entero, protegido, por supuesto, por guardias armados, por bases eléctricas. Miren lo que es ese sitio, verdaderamente impresionante. La misión es buscar y descifrar códigos, interceptar señales extranjeras, rebuscando entre las llamadas internacionales, mails, mensajes de textos, mensajes instantáneos del mundo entero. Lo que ustedes van a ver a continuación se parecerá a una película, pero no es algo que nosotros hemos animado de una manera especial. Gracias a la televisión española, en este caso, vamos a tener un informe muy completo de cómo funciona el sistema por el cual nos están espiando permanentemente a todos en todo el mundo. La columna vertebral de la comunicación global había pasado de ser unas señales de satélite fácilmente interceptables a unos cables de fibra óptica enterrados bajo el océano. Para entender el reto al que se enfrentaba la NSA, el equipo de este documental siguió un email mientras este recorría el mundo entero. Cuando presiona el botón de enviar, el mensaje se mezcla instantáneamente con docenas de mensajes de la misma red inalámbrica. Entonces pasa a un centro de telecomunicaciones más grande en la ciudad. Allí las llamadas analógicas se convierten en señales digitales y se envían como pulsos de luz a través de un cable de fibra óptica que se sumerge en el mar del sur de China, en la costa de Malasia. Por el camino, el mensaje de Banford se mezcla con miles de llamadas, emails y faxes en docenas de idiomas, emitidos desde cientos de ciudades asiáticas. Ese amasijo de datos cruza el océano Pacífico a la velocidad de la luz. 5 centésimas de segundo después de que el mensaje fuera enviado, llega a la costa, a 2 metros bajo esta solitaria playa de California. Los cables van directo hacia un edificio de San Francisco. En dicho edificio, el 611 de Folsom Street, está la centralita regional de ATT. Todo el tráfico internacional pasa por la 7ª planta. Y es aquí donde tuvo lugar el cambio crucial. En 2003, un ingeniero de ATT se da cuenta de que los cables de la 7ª planta habían sido redirigidos y que una copia exacta de todo el tráfico, tanto doméstico como internacional, ahora también se envía a una sala secreta situada una planta más abajo. Era obvio que se trataba de algún tipo de instalación de la NSA. Cortaron los cables de fibra óptica y los reconectaron a un filtro. Lo que construyeron fue una instalación capaz de monitorizar todas las comunicaciones que pasan a través de ella. El equipo más curioso de toda esa sala es un sistema de monitorización totalmente flexible al que pueden decirle en un momento: monitoriza todas las conversaciones que contengan la palabra colibrí. Monitoriza todas las conversaciones que vayan hacia Mobile, Alabama. Monitoriza todas las conversaciones que contengan la palabra colibrí y que vayan hacia Mobile, Alabama. La NSA había puesto su inmenso oído a escuchar a América. Así lo hacen, ¿eh? Nosotros más sencillamente vamos a dar una vuelta por nuestro Twitter con Julieta. Bueno, que seguramente lo están espiando, ¿eh? En @BDL Víctor Hugo tenemos algunos. Primero es el de Braga Menéndez. Dice: de la libreta negra, que es su última publicación, Estados Unidos está infiltrando en los satélites y fibras ópticas de todos los países enemigos y de los amigos. Walter Gubar dice: la idea de un derecho internacional universal desaparece. Hay estados de primera y estados de segunda. Braga Menéndez dice: Estados Unidos, 4% de la población mundial y 94% de las ojivas nucleares tienen altísimo consumo de drogas y en un puño a la humanidad.
El que le sigue es el de Florencia Saintut, dice, para Europa hemos sido los sujetos demoníacos y luego la amenaza de izquierdas comunistas. Así justificaron el Plan Cóndor. El último, Walter Gubart, dice, la NSA está construyendo en Utah una instalación con capacidad para almacenar, escuchen bien, el tráfico equivalente a 5 internets. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Pero ¿cómo empezó todo, Julieta? ¿Cómo es que se ha puesto en marcha esto que a Estados Unidos les costó, después de lo de las Torres Gemelas, terminar con buena parte del reino de las libertades individuales como presumían ser los Estados Unidos, pero conculcando las mismas, también se han llevado por delante las nuestras en el resto del mundo? Por eso da gusto ver a los presidentes de esta parte del mundo tan bien plantados frente a los Estados Unidos, sobre todo, como decíamos al comienzo, cuando uno ve el grado de humillación que son capaces de asumir los gobiernos de los grandes países de Europa, que le hicieron caso a los Estados Unidos, como quedó comprobado la semana pasada y como nuevamente vamos a demostrar más adelante. Siempre fue una orden de los Estados Unidos que acataron sumisamente para desviar el avión de Evo Morales. Pero ¿cómo fue que empezó todo? ¿Se acuerdan? Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by the Vice President. Thank you all. Please be seated. Hi, Sean. Hi, Dave. Thank you. Be seated, please. Good morning and welcome to the White House. Today we take an essential step in defeating terrorism. These terrorists must be pursued, they must be defeated, and they must be brought to justice. Surveillance of communications is another essential tool to pursue and stop terrorists. Existing law was written in the era of rotary telephones. This new law that I signed today will allow surveillance of all communications used by terrorists, including emails, the internet, and cell phones. As of today, we'll be able to better meet the technological challenges posed by this proliferation of communications technology. Investigations are often slowed by a limit on the reach of federal search warrants. Law enforcement agencies have to get a new warrant for each new district they investigate, even when they're after the same suspect. Under this new law, warrants are valid across all districts and across all states. And finally, the new legislation greatly enhances the penalties that will fall on terrorists or anyone who helps them. Current statutes deal more severely with drug traffickers than with terrorists. That changes today. It is now my honor to sign into law the USA Patriot Act of 2001. Que Bush pone esa firma, de alguna manera empieza este nuevo recorrido de los Estados Unidos y del mundo entero en cuanto a las libertades y la posibilidad de espiar. Pero son los Estados Unidos, gente de negocios, es el corazón del capitalismo. Empezaron, es verdad, pensando en obstruir a los terroristas, en cerrarles el camino.
Pero después vieron que también podía servir para los negocios. Muy interesante saber en qué anda Brasil, en qué anda la Argentina, qué es lo que dicen sus gobernantes, por supuesto también los alemanes, en cualquier parte del mundo. Es gente de negocios. Entonces llegaron a los excesos que ahora conocemos. E novas denúncias publicadas hoje no jornal O Globo mostram o interesse da espionagem americana pela América Latina. Neste mapa, vemos que a capital do Brasil é uma das 16 sedes de uma rede mundial de espionagem chamada FORNSAT, abreviatura de Foreign Satellites, satélites estrangeiros. Com esse programa, os americanos estariam espionando as comunicações brasileiras por satélite. 7 das bases do FORNSAT são em países parceiros dos Estados Unidos, como Austrália e Inglaterra. A do Brasil é uma das instaladas pelos próprios americanos. O interesse dos americanos em espionar o Brasil, que não é um país inimigo e nem é uma fonte conhecida de terroristas. É competição para energia, para negócios, para todas as coisas que os Estados Unidos estão querendo. Então, se eles podem saber qual objetivos, qual planos o governo brasileiro tem para tudo, eles podem ter vantagem para a competição. O Brasil tem de dar garantias e tem de construir uma legislação que dê a seguinte segurança. Primeiro, aos direitos humanos, ao direito à privacidade de cada pessoa, de cada cidadão brasileiro. E segundo, mas não nesta ordem, ou seja, é simultâneo, a garantia de soberania do Brasil. São duas ações que nós estamos extremamente interessados. La fuerza de Dilma, que motiva que los Estados Unidos se tornen cuidadosos en este punto. Vean ustedes, la ya conocida vocera de Obama, cómo se tiene que amacar frente a las preguntas cuando el tema es Brasil. Do we have any more on Egypt? Okay. Yes, ma'am. Can I ask a question about Brazil? Sure. Could you confirm whether, with or without the consent or an agreement with the Brazilian government, the United States government has maintained a database of monitoring or a monitoring center in Brasilia? Well, as has been our policy, we're not going to comment publicly on every specific alleged intelligence activity. As a matter of policy, we have been clear that the United States does gather foreign intelligence of the type gathered by all nations. I can tell you that we have spoken with Brazilian officials regarding these allegations. We plan to continue our dialogue with the Brazilians through normal diplomatic channels, but those are conversations that, of course, we would keep private. Is that the first time that the United States have faced this sort of queries from Brazil, the sort of clarifying requests from Brazil? I'd leave that to you to determine historically if this has been an issue in the past, but obviously this is a unique case. We all know the history here. We're in close contact and we'll continue those conversations. Asylum Venezuela has granted asylum to Mr. Snowden, among 2 other countries in Latin America. We have advised the government of Venezuela of the felony charges against him and urged that he should not be allowed to proceed in any further international travel other than is necessary to return him to the United States. We've had our differences with Venezuela on some issues, but we've also been able to work together on some, and this is a case where, as someone who's facing felony charges, we're hopeful that any government involved would take that into account and support his return to the United States. As you know, this is all, at this point, a hypothetical, given he still remains in the transit room, if that's the right term, in the airport in Moscow. Where is kind of the front line of your diplomacy right now? We certainly feel that any country granting asylum to Mr. Snowden would create grave difficulties in our bilateral relationship, and that's a message that we've conveyed publicly and, of course, privately in conversations as well. Specifically on Venezuela, you said we've had our disagreements with Venezuela, but we have been able to cooperate on some issues. Is that what you said? I did. Can you name one issue since the election of Chavez that the United States and Venezuela have cooperated on? Well, Matt, I think I was making a broad point there and making a point about the fact